Es primera vez que yo estoy acá en este espacio, en esta red. Es un gran gusto compartir la experiencia de Guatemala, que no es tal vez la más feliz, pero creo que sí nos abre un horizonte para empezar una reforma que creo que nos va a asegurar mejorar los niveles de transparencia en el estado de Guatemala. Quiero ver dónde está mi presentación. Es la cuarta. Esta, entonces. Esa. Bueno, en primer lugar, tal vez el título yo se lo puse algo sugerente, tal vez un poco satírico, comprando ingobernabilidad. Le pongo este título porque en gran parte aquí se ha hablado mucho sobre la importancia de un sistema de compras para promover el ahorro, para promover la eficiencia, para promover a otros sectores, el crecimiento de otros sectores en una sociedad, pero del otro lado también uno puede ver cuando hay un desmantelamiento del sistema de compras, cuando no hay sistema, sino que es un desorden, lo que estamos comprando realmente es ingobernabilidad. Y fue el caso que les voy a tratar de ilustrar un poco, el caso de Guatemala. El presupuesto de Guatemala en adquisiciones, aquí podemos ver, la primera cosa que tengo que decir es que debido precisamente al alto nivel de corrupción en Guatemala se ha creado una cultura de no pago de impuestos. De hecho, según el Banco Mundial, somos el estado más pobre o más pequeño del mundo. Es un país que tiene 16 millones de habitantes, casi 17, es el más poblado de Centroamérica y el Caribe, y el presupuesto, miren ustedes, es apenas de 9,000 millones. Panamá, que tiene 3 millones de habitantes, tiene un presupuesto de 20,000 millones de dólares. Imaginen ustedes la diferencia que hay en un país de 3 con un país de 17, no tenemos ni la mitad de lo que tiene Panamá. En gran parte producto de toda la percepción de corrupción que hay instalada en la sociedad. El monto destinado a compras es relativamente bajo porque es un presupuesto realmente miserable para un país de 17 millones y apenas llega a los 3,000 millones de dólares. Según un estudio de otra organización hermana que se llama el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, prácticamente, un 30% del presupuesto, hablando de este presupuesto destinado a compra pública, es susceptible de corrupción. Y aquí se habla de algunos temas como la adquisición de medicamentos, todo el tema de infraestructura, el tema del gasto que se hace a través de fideicomisos, que es una figura no regulada para el sector público en Guatemala, y eso pues obviamente no solo el presupuesto es reducido, sino que estamos hablando de que por lo menos un 30% de ese pequeño presupuesto está prácticamente capturado por las redes de corrupción. A eso tenemos que agregar que hay precisamente se ha mantenido deliberadamente débil todo el tema del sistema de compras, no hay una autoridad rectora con suficiente cobertura y fuerza legal, ni asignación de recursos. Todavía la ley es permisiva para que existan muchos canales de gasto no controlado, ni siquiera por las instituciones débiles de control. Estamos hablando de los fideicomisos, que en el caso de Guatemala son fideicomisos que rige la ley mercantil,
no están regulados los fideicomisos públicos, entonces reciben dinero del erario público, pero gastan con total discrecionalidad porque se convierten, prácticamente al pasar a un fideicomiso que está regido por la ley mercantil, se privatizan esos recursos y esos fondos ya no le rinden cuentas ni a la Contraloría de Cuentas ni a nadie, prácticamente se privatizan. Nosotros en el 2004 fuimos de los primeros países en lanzar un portal electrónico que fue Guatecompras. De hecho, fue modelo en ese momento para otros países de la región. El portal de Guatecompras se inauguró en el 2004. Costó un mundo instalarlo porque había resistencia a aceptar el instrumento. Finalmente, en el 2000, finales del 4, principios del 5, fue introducido en el reglamento, obligatoriamente en el reglamento de la ley de compras, y empezó a ser utilizado. Aquí tenemos las modalidades de adquisición. Esto es un diagnóstico que se hizo ahora que estamos reformando la ley de compras y contrataciones, pues está en discusión en el Congreso. Miren ustedes, prácticamente todas las compras del país se hacen sin concurso. Es decir, hay tanta facilidad que da la ley para hacer compras por excepción. Aquí, por ejemplo, esta noticia es una noticia documentada por una diputada del Congreso, en donde habla de que los primeros 4 meses de este año, todavía en el gobierno que fue derrocado por la gente, el 99.22% de las compras fueron sin concurso, 99.22%, o sea, prácticamente todas las excepciones se volvieron la regla. Todo mundo aquí hacía compras sin mediar ningún. Bueno, esta es otra parte de esa explicación. Todo el sistema fue capturado por un sistema de redes mafiosas que a su vez financiaban campañas políticas. Aquí tal vez a ustedes les interese conocer un poco más el rol que ha jugado la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas en Guatemala. Bueno, es un experimento único en el mundo, es una especie de fiscalía especial integrada por fiscales, investigadores de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de diferentes países, y fue creada precisamente para combatir la impunidad de grupos de poder en Guatemala, que las instituciones nacionales no tenían poder para hacerlo, estaban sometidas a esos poderes. Hay que decir que esta comisión no fue una imposición de la comunidad internacional ni de Naciones Unidas, fue a requerimiento del mismo gobierno de Guatemala que se instaló. Tuvieron que pasar 3 gobiernos, imagínense ustedes, 12 años para negociar o sea, ¿desde cuándo venimos con este problema? Estoy hablando desde el 2004, que se empezó a negociar esta comisión con Naciones Unidas. Pasó otro gobierno, ese gobierno continuó la negociación y tuvo que pasar un tercer gobierno para que se instalara finalmente. Esta es la comisión que ha hecho, pues que hizo. De hecho, ellos hicieron un informe sobre financiamiento de campañas en Guatemala y tiene datos muy reveladores. Por ejemplo, ellos señalan ahí cómo operan todas las redes de financistas y cómo después se agencian de todos los contratos del Estado. Y un dato importante que ellos señalan es que el 50% de las campañas políticas en Guatemala son financiadas por la corrupción de los mismos contratos públicos, un 25% por grupos ilícitos, narcotráfico sobre todo, y otro 25% por, digamos, grandes empresarios o grupos de poder. Es decir, un sistema político capturado
gracias a esta megacorrupción que se fue dando a través del tiempo. Bueno, de hecho aquí esta foto es del presidente anterior, al lado derecho aparece el secretario privado de él, que el día de ayer se giró orden de captura, está prófugo por liderar una red de proveedores de medicamentos que hacía negocios con el Seguro Social y el Ministerio de Salud, sobrevalorando el precio de los medicamentos. Él es un gran empresario del tema de los medicamentos. Fue tal el desmantelamiento del sistema de compras que llevó a colapsar el cierre de fondos sociales. Ustedes saben que los fondos sociales en América Latina empezaron al inicio de los 90, a finales de los 80, con la idea de focalizar el gasto público y hacerlo más eficiente, fuera de las estructuras más burocráticas del Estado. Era un mecanismo de transición temporal en lo que se modernizaban los estados. Bueno, en el caso de Guatemala nunca hubo tal modernización, pero sí proliferaron los fondos sociales. Y los fondos sociales, una de sus virtudes originales era que el gasto o de su presupuesto para administración era reducido. En este caso de este fondo era un 10% y el 90% era para inversión. Cuando este tema se da del cierre, que fue en este gobierno, esto fue hace 2 años, ya el presupuesto de este fondo estaba invertido completamente. El 90% era para pagar salarios, funcionamiento, y solo el 10% para inversión. Es decir, la naturaleza del fondo se había perdido. Este fondo, por cierto, nosotros como organización pedimos el cierre de ese fondo. El presidente, que fue derrocado, se resistió a atender el llamado, pero finalmente fueron tantos los casos de corrupción, sobre todo en las compras de estos fondos, que se vieron obligados a cerrarlo, aún contra la misma decisión del presidente. Aquí tenemos otro caso. Estas casas, por ejemplo, en Guatemala hay muchos temblores, terremotos, no tan fuertes como Chile, pero sí de 6, 7 grados y muy focalizados. Por ejemplo, esta es una región que colinda con México y ahí se dio este terremoto el primer año del gobierno, estoy hablando del 2012, eran 4 años, 16, toda la infraestructura que había sido construida con fondos del fondo que les mencioné anterior, toda se cayó, pero absolutamente toda. El palacio de la gobernación departamental de ese departamento, que se llama San Marcos, en Guatemala le dicen San Narcos porque hay mucho narco, está en la frontera con México, toda colapsó. De hecho, nosotros fuimos a poner ahí como organización una plaqueta y le pusimos monumento a la corrupción, una plaqueta así formal, porque toda la infraestructura que no tenía ni 2 años de haber sido construida, todita colapsó. Bueno, todos estos fondos, este es otro ejemplo de este fondo que compró maquinaria por más de $15 millones, supuestamente maquinaria para caminos rurales, etcétera. La compró no solo sobrevalorada, sino usada, era de segunda, y la compraron como un precio de nueva, sobrevalorada. Imagínense ustedes yo pongo aquí la gota que derramó el vaso, porque este fue un concurso muy emblemático en la caída del gobierno, porque es tan cínico, tan descarado, que de verdad fue uno de los temas que hizo que la gente despertara y saliera masivamente a las calles, y es la compra de una fórmula, increíblemente lo que se decía acá,
nosotros tenemos el portal electrónico desde el 2004, pero para lo único que sirve el portal hoy en día es para ver cómo se hace la corrupción, para transparentar la corrupción del Estado, porque además lo ponen tal como lo van a hacer. O sea, por ejemplo, ustedes ven ahí, el concurso se abrió un 26 de noviembre, creo que es, no logro ver desde acá, y se cierra el 28, o sea, dan 2 días para presentar ofertas de una fórmula química para limpiar un lago, que imagínense 2 días para presentar eso. Bueno, se lo adjudican a una empresa que tiene mucha relación con la vicepresidenta, que fue la primera en caer en el gobierno, por casi $20 millones. Resulta, ahí está la cantidad, bueno, ahí está todos los datos del concurso, como les digo, corrupción transparente. Luego, aquí nosotros, como Acción Ciudadana, fue el primer antejuicio que se presentó contra el gobierno de Rocao. Presentamos un antejuicio contra la vicepresidenta porque obtuvimos información. Nosotros tenemos un centro de denuncias de corrupción de los mismos funcionarios que intermediaron en esa contratación, de cómo la vicepresidenta había girado las órdenes para adjudicar ese contrato. Entonces ahí la acusamos de tráfico de influencias, como de 10 delitos, de conflicto de interés, de 1000 cosas. Ese fue el primer caso en donde se pide el antejuicio contra una figura importante que era la vicepresidenta de ese gobierno. Al final, es que aquí no logro ver, pero resultó que el líquido mágico, que iba a limpiar un lago que está muy cerca de la ciudad, que está muy contaminado, le hicieron pruebas químicas en la universidad y en varios laboratorios, y resultó que era agua con sal. O sea, era un agua con sal que valía $20 millones. Imagínense ustedes lo que significó esto. Apenas como 2 semanas después fue que la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, abre el caso que vota al gobierno en su conjunto, que es el caso de La Línea, que es una estructura que llegaba hasta el mismo presidente y la vicepresidenta, que tenían como un paso especial para todos los importadores que no querían pagar impuestos y querían salir rápido de aduanas. En ese caso, solo en ese caso, CICIG tiene 88,000 escuchas telefónicas que involucran y que inculpan al presidente, a la vicepresidenta, a 3 exsuperintendentes de administración tributaria están en la cárcel por ese caso. Es decir, ahí se fueron más o menos 50 personas a la cárcel, están ahorita en proceso judicial. Eso en este caso. Tenemos muchos casos más, ahorita en investigación, la misma CICIG. Bueno, esto es, aquí dice, mire, en la prensa, fórmula para Lago de Amatitlán era solución salina. El tipo que era el dueño de esta empresa es un israelí, que por cierto tenía conflicto de interés por todos lados, porque fue el que le dio la seguridad privada cuando eran candidatos los dos, el presidente y la vicepresidenta. Se estaba cobrando todas sus facturas, no solo con este contrato, con muchos otros. Está prófugo, ya incluso hay orden de captura. Aquí tienen, pero todo este caso que concluyó con el procesamiento, que es un caso inédito realmente en América Latina, porque es primera vez que ustedes ven a un presidente que es acusado, tiene que renunciar, precisamente se gira orden en su contra de captura un día como a las 6 de la tarde, no se le logra ubicar para capturarlo, al día siguiente se presenta al tribunal, ahí mismo lo detienen y ese mismo juez le dicta prisión. Es decir, en menos de 24 horas pasó de presidente a presidiario
y está en espera de audiencia. Hoy en día ya se me venció el tiempo, pero estamos, producto de toda esta crisis, en una reforma de varias, reforma política del Estado. Estamos discutiendo la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado en el Congreso, a pura fuerza, porque también en el Congreso hay mucha mafia. Hay 15 diputados con proceso también judicial. El expresidente del Congreso está a punto de ir a la cárcel. Es decir, todas las redes están ahorita realmente bajo acoso. Estamos discutiendo la reforma a la Ley de Servicio Civil, la reforma a la Ley de Partidos Políticos, todo esto con un gran impulso de la sociedad civil. Solo para terminar, decirles que este impulso sigue creciendo. De hecho, ya tenemos un presidente electo que salió de la nada, porque la gente quiso votar por alguien que, aunque fuera un payaso, un cómico, no importaba, con tal que no fuera parte del sistema corrupción. Ya tenemos presidente electo. Hay muchos temores porque es un presidente que no sabe mucho de política, no sabe mucho de Estado, pero es una persona decente hasta donde se conoce hoy en día. Y ya para el día de toma de posesión, que es el 15, ya se está convocando en las redes sociales a una gran manifestación. Pues la última fue de 150,000 personas, para decirle al presidente electo, que juramenta ese día, que el primer acto de corrupción se va también. Entonces ya están convocando en las redes. Imagínense, es octubre, eso es en enero, y ya hay un ambiente en la sociedad de no vamos a aguantar un acto más de corrupción. Entonces con eso los dejo, muchas gracias.